Claro, primero vamos a comentar el legado ancestral. No, yo no estoy de acuerdo con que sean los patrones transgeneracionales, familiares, sociales, culturales, ni siquiera los personales que tienen que ver con la historia personal. Todo eso para mí no es un legado ancestral. Para mí el legado del ancestral tiene mucho más que ver con aquellas potencialidades que ha ido desarrollando el ser humano a lo largo de las generaciones y del tiempo, que ha sido transcultural, que ha ido pasando de cultura a cultura y que son patrones eficientes de vida y que nosotros en los últimos 2000 años, de forma prepotente e inconsciente, hemos decidido cambiar para dar protagonismo a industria, ¿no? A comercio y a fábrica, dar protagonismo a la tecnología y a la muerte que a la vida. Por tanto, para mí, los patrones ancestrales no son los transgeneracionales, que tiene que ver el estar de alguna forma teniendo que repetir patrones de vida que me imponen socialmente, que me domestican desde el seno familiar y que de alguna forma también viene sellado con el nombre que tengo y los apellidos. Eso para mí no es el legado de la ancestralidad. Para mí la ancestralidad, y fue algo que tuve que descubrir entre muchas otras, teniendo en cuenta que en el servicio planetario te mueves por todo el mundo, acabas reconociendo a la ancestralidad allí donde vas, porque se convierte en un legado sagrado que hemos ido atesorando como humanidad y que realmente solo está para quien honra ese conocimiento, que realmente, como se dice, solo se encuentra el maestro en la montaña para el que está preparado. Pues de alguna forma para mí los consejos de ancianos guardaban todo ese conocimiento, me mostraron cómo la ancestralidad, cómo las generaciones, cómo el sabio de las tribus y de las aldeas o de las familias, que no era un patriarcado, sino los sabios y sabias que estaban atesorando todo este conocimiento, realmente instruían a la juventud, que para ellos todos son jóvenes, menos ellos mismos, instruían a la juventud en prácticas eficientes de vida, ritos de pasaje para hacerse adulto, adulto no de adulterado, adulto de ser humano responsable, que no perdieran la inocencia y la ternura del niño, dejara de ser un niño interior oculto que tenemos que guardar por miedo a que esta sociedad nos, nos corrompa y poder ser un niño siempre fuera, ¿no? Un niño adulto que es capaz de ser responsable y que tiene la visión de ver más allá, de ver el potencial, de ver las posibilidades, de creer en sus sueños, de ir a buscar cualquier respuesta, de no decirse no y de vivir en el intento. Una de las grandes regalos, ¿verdad? Que siempre hablamos nosotras, el intento. Entonces, para mí, el legado ancestral tiene más que ver con que podamos reconocer los dones y talentos que a lo largo de las generaciones se han ido dejando, como por ejemplo en las artes, ¿no? Cuántas artes y oficios se han ido desarrollando a lo largo de generaciones y están aquí delante nuestro y nosotros podemos aprenderlo más allá de un curso vendido por vídeos con un PDF súper guay que yo me puedo subir a la plataforma cuando quiero para mirarlo, tiene que ver con la práctica. Cuando alguien es maestro en una práctica y nosotros nos asumamos a pasar tiempo con esa persona para aprenderlo, aprendemos algo que no nos da un libro. Y mira que yo adoro los libros, yo escribo libros, pero un libro sin la práctica no lleva a ninguna parte y aquellas personas que realmente son maestros en algo, pocas veces tienen tiempo para escribir el libro. Al final escribe el libro el que precisamente muchas veces no tiene tanto la práctica, sino es el que es el más vivo para contar ese conocimiento. Y ahí está que es otro talento, muchas veces el que sabe escribir y reconocer el talento de los demás y lo pone a disposición a través de libros, ¿no?
Pero bien, volviendo a lo que sería el legado ancestral, reconocer los dones y talentos que han ido pasando de generaciones, los oficios y las artes, también reconocerlos como profesiones que se hablan en este momento. Luego, reconocer que toda la ancestralidad y los sabios de nuestra familia tienen la escuela de la vida ya hecha, han llegado hasta una etapa de sus vidas donde pueden ver con perspectiva. También tenemos que tener en cuenta que nosotros en la sociedad domesticadora, artificial, donde hemos dejado de ser seres humanos y solo somos personas estereotipadas, no hemos consolidado la vejez como una categoría, sino como la obsolescencia programada, donde poco a poco voy a ir repartiéndome la herencia de esta persona mayor y voy a ir viendo cómo me preocupo por su salud, cómo la voy delegando en un sistema sanitario que se alimenta de los problemas, en lugar de darle su lugar, su maestría, reconocer la maestría de estas personas. Entonces, es normal que en una sociedad como la nuestra, para nosotros el legado ancestral provenga de una tortura que tiene que ver con el transgeneracional y un miedo muy grande a ser el sabio y a ser el mayor, porque realmente piensan o en el patriarcado o en el matriarcado, que quizás hayan vivido en su propia piel, o bien piensan que ya se van a posicionar familiarmente en el papel donde ya nadie te presta atención, ya nadie quiere escuchar lo que tienes que decir, ya no importa tanto porque bla, 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 ¿no? Realmente no le estamos dando su lugar al que ya tiene la madurez y la adultez, el que ya tiene años de experiencia y entonces no hemos aprendido a consolidarnos en la sabiduría de nuestra propia experiencia. Estamos perdiendo una posición psicológica muy interesante en la gran constelación humana que somos. Voy a empezar por el final de lo que has dicho porque me parece relevante destacar el tomar la responsabilidad de tu propia vida, ¿no? Bueno, y si no eres responsable de tu propia vida, ¿qué eres? O sea, no entiendo cuál otra alternativa hay. Solo paro un segundo para pensar en esto, solo un segundo. O sea, si no tomas la responsabilidad de tu propia vida, ¿qué alternativa hay? La de seguir la inercia, pero te puedes reconocer siguiendo la inercia. Porque cuando tomas decisiones conscientes, independientemente de que tú no puedas elegir qué ocurre fuera, si llueve o no llueve, para que se entienda, si tú tomas decisiones conscientes de vida, tu vida te pertenece. Pero si tú no tomas decisiones conscientes de vida, entonces, ¿qué eres? ¿A quién le pertenece tu vida? Pues formas parte de un colectivo. Así que luego que no te duela tanto el ego ni el orgullo, y hablo en general, que no duela tanto el ego y el orgullo, porque realmente seas un burto que va moviéndose con la marea. Lo siento mucho. O eres un burto o eres alguien que se ha responsabilizado y que toma la decisión consciente de cómo aborda la experiencia de vida y qué le va a ir pasando o cómo va a ir afrontando el vaivén del agua y del fluir, ¿no? Hacia donde te lleve. Después, no nos quejemos si llega un tsunami y te arrasa y no nos quejemos si vivimos la vida como la tormenta perfecta, continuamente en una sensación de náufrago permanente, ¿no? No podemos estar jugando a yo soy el Master and Commander de mi experiencia de vida cuando luego eres un burto ineficaz en el sofá quejándose de que no le gusta su experiencia de vida y que no le gusta lo que le está pasando. No es compatible y por mucho que nos contemos ese rollo lastimero a veces y otras veces de superhéroes, no somos ninguna de las dos. Tenemos un ego parasitario comiéndonos la cabeza para vivir de nosotros y vive de nuestro drama y de nuestros triunfos. Es el niño herido y es el juez interno que continuamente me castiga y me atormenta y me da fuerte, ¿no? Entonces tenemos que reconocer la verdad. Si tu vida no te pertenece, lo siento, eres un bulto. Y ahora, para aquellos que quieran que su vida les pertenezca, continuamos la conversación donde tenemos que reconocer que si no accionamos en el día a día y tomamos una decisión consciente de quiénes somos desde el sentido de que yo me elijo para ser,
No va a haber otra manera de convertirnos en nada. No va a pasar. Nadie va a llamar a nuestra puerta con el siguiente curso que te va a cambiar la vida. Nadie te va a llamar para decirte, vente aquí, que esto a partir de ahora vas a ser, bla, 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 bla. No se compra así. Y de hecho no se compra. Tenemos que dejar de creer que todo se compra. Tenemos que dejar de intentar construir un ego que nos compren los demás por lo bonito que somos, por lo estupendo o por maravilloso que estamos intentando demostrar continuamente. No somos un estereotipo social y la invitación continua es que aprendamos a mirar a nuestro alrededor y por desgracia de forma, ¿cómo te digo yo? Tengo que separar las partes para reconocerlas y luego integrarlas, de ahí las 13 perspectivas del ser, ¿no? Entonces, respecto a lo que has comentado del femenino y el masculino, es muy interesante entender que son arquetipos. Y date cuenta, yo veo a los animales en su naturaleza donde no se sientan a debatir si uno es más femenino o más masculino. No veo debates de la nación, de las especies, diciendo qué hacemos con el ser humano que se nos ha ido de las manos. Entendemos que la vida y la naturaleza anda, prosigue y avanza y que es mucho más que nosotros. Volver a ser un humano naturaleza requiere de tomar conciencia de lo que somos, pero a la vez dejarnos llevar por la propia naturaleza. Y somos la única especie natural que está reventando la naturaleza de la que depende. Por tanto, no es esperar que algún día yo me dé cuenta de que podría ser, no, es que hay evidencias por miles todo el tiempo, todo el rato que nos dice que no nos queda otra que hacernos una humanidad consciente, porque si no la propia inercia nos va a matar. Somos una especie que estamos llamando a nuestra extinción. Hola, quiero extinguirme, ¿qué tal? Oye, pues hoy lo estás haciendo fenomenal. Sigue, continúa. Ese es el fin de una especie. Estamos llamando continuamente a que las propias fuerzas naturales nos digan, se acabó. Habéis tenido el tiempo suficiente para demostrar que sois unos bárbaros. ¿En qué momento demostráis que sois una especie sobrenatural que no existe ninguna otra que nosotros podamos reconocer? Entonces, los arquetipos que hemos ido creando a lo largo de milenios y de generaciones que provienen de la sabiduría ancestral, y volvemos al legado ancestral, están ahí para que tú te reconozcas, te mires desde nuevas perspectivas y evoluciones el patrón humano que eres o la plantilla humana que eres o el arquetipo de humanidad que toca en este momento. Somos un humano que debería de estar como cualquier ser vivo en desarrollo y evolución continua y se nos ha olvidado hacerlo. Entonces, la ancestralidad no es mirar a mi abuelo dependiendo de un sistema sanitario que lo está comiendo de él. No, es mirar la ancestralidad y ver cómo antes había patrones eficientes con los que las propias especies, o las propias humanidades se relacionaban entre ellas, donde compartían lo que tenían, donde se desarrollaban del compartir, del dar, del recibir, donde se nutrían de la inteligencia de otros lugares y donde celebraban las diferencias, no se mataban por ellas. Pero claro, si tenemos que mirar la historia que nos han contado, donde cada día nos cuentan de manera diferente cómo fue nuestro pasado, yo recuerdo cuando yo fui al colegio y leía historia, que ya evidentemente había domesticación de sobra, y yo leía historia, yo decía, es la asignatura más aterradora que jamás he visto. O sea, en mi casa no me dejaban ver una serie de miedo o una película de miedo, gracias al cielo, pero yo me podía ir a clase de historia a escuchar cómo el ser humano era la cosa más detestable que había aparecido sobre la faz de la Tierra. Y eso era lo que yo estudiaba todos los días en historia. Mar, y con esto yo me voy a mi casa pensando en qué bien, soy un ser humano. A ver, si un niño pequeño puede reconocer eso, mi propia profesora de biología nos decía, por favor, despertar ahora que sois pequeño. De pequeña ya me enseñaba técnicas, una profesora de biología, me enseñó meditación, me enseñó a reconocer el potencial de mis compañeros, me enseñó a hablar directamente de lo que quería decir. Una profesora de biología tuvo que hacer una escuela alternativa dentro de la propia escuela para que el niño creciera como un ser humano vivo y no como un estereotipo muerto que mira hacia atrás pensando que todo es muerte y destrucción.
Entonces, los arquetipos no son los personajes históricos que nos vende el Wikipedia ni los libros actuales. Los arquetipos provienen de un desarrollo evolutivo de la psique humana que ha llegado a trascender las dificultades, llegando a evidenciar que podemos ser una mente superior que trasciende los problemas de una forma inteligente y eficiente. Entonces, hay arquetipos que están intentando que tú procures en ti una inteligencia humana, natural y universal, que es precisamente esa inteligencia, esa sabiduría ancestral que surge en nosotros cuando estamos en el presente, en el aquí y en el ahora. Y ojo, estar en el presente no es hablar egoicamente del presente, pues yo quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Estoy hablando en presente, estoy en una cafetería con mi amiga despotricando de la vida de hoy. Eso no es presente. Estar presente es dejar de identificarse con los patrones obsoletos, estereotipados y egoicos y reconocernos como un ser vivo, natural, en simbiosis con la naturaleza, que ha construido una ciudad artificial que le está matando, que continuamente le está enfermando. Cuando uno se sienta en la cafetería y mira a su alrededor y ve la pobreza fisiológica y biológica de sus congéneres muriendo y falleciendo día a día, entonces cuando uno se levanta y dice, tengo que hacer algo, más allá de tomarme el cafelito con mi amiga, ¿no?